Muy buenas, ¿cómo estamos? Que aproveche. ¿Cómo está yendo de momento? ¿Bien? Mira, yo os voy a presentar a Javi. Javi es, que nos acompaña hoy, es esposo, padre de familia, licenciado en psicología y profesor y autor del libro Entre el puente y el río. Es un libro que comparte su experiencia personal, el suicidio de su madre cuando él tenía 22 años, y cómo a través de ese dolor descubrió una mirada de misericordia. Y gracias, Javi, por estar aquí y compartir un poco de tu día a día y de tu vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por entrar al taller más aburrido. Y encima todos después de ver hacer malabares y contar una historia maravillosa y preciosa. Si sigo haciendo malabares esto acabará roto. Eh, y gracias por la presentación. Me evita hacerlo, que estoy aburrido de presentarme. Pero sí que suelo poner, bueno, una imagen bonita de mi familia. Aunque, bueno, dentro de no mucho, si Dios quiere, tendremos que actualizar la foto porque mi mujer está embarazada. Y bueno, y la verdad es que me gusta mucho empezar hablando en la antesala de hablar de algo tan delicado, tan duro, con algo bonito, como un baño de belleza que diría mi jefa, eh, porque realmente asomarse a la realidad del suicidio es asomarse al abismo. Y no sin antes de asomarme y decir aquello que dice Nietzsche, que si el abismo, si miras mucho al abismo, el abismo te devuelve la mirada, aunque no sea nuestro filósofo favorito, tienes razón. En esto. En otras cosas lo podemos discutir, pero en esto tiene razón. La problemática del suicidio es una realidad muy dura a la que se prefiere no mirar o mirar a veces con una mmm, nauseabunda, nauseabundo amarillismo, podríamos decirlo, así, que queda muy... o con un incluso heroicismo también. Pero el suicidio tiene nombre y apellidos. Y antes de hablar del suicidio como tal y compartir un poco de mi testimonio, tengo que hablar de mamá. Llevo todo el día con algo metido en el ojo, así que no sé si voy a ser capaz de recitar este poema de Begoña Abad. No sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado toda la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. Desde hace 15 años yo me sigo estirando. Con poco efecto, al menos físico, a lo ancho un poco, pero el estiramiento tiene que ser espiritual, hasta donde Dios quiera. Y donde Dios quiere, donde queremos que esté, es en el cielo con Él. Mi madre era una mujer de fe, mi madre se llama Cándida, y digo se llama en presente no solo porque mi mujer es profesora de lengua y si no me castiga, me pone un negativo, sino porque es presente, su vida, su nombre está escrito en el libro del bautismo y espero que en el libro, en la vida eterna, ¿no? Por eso hablo de ella en presente. Mi madre es una mujer de fe, una mujer de una alegría inmensa, una alegría paradójica, como se suele hablar de las alegrías de las personas que tienen depresión o que tuvieron, porque en eso sí que ya puedo hablar en pasado. Mi madre tenía depresión, una depresión que como prácticamente todos los trastornos mentales, pero especialmente los que se encuentran dentro del marco de los trastornos por el estado de ánimo, te deja sin ganas de nada, te deja sin ganas incluso de intentar ser feliz. Mi madre en eso luchaba, por eso hablaba de esta paradójica alegría, esa alegría que nace a veces porque lo consigues y otras tantísimas veces porque no querías preocupar a tus seres queridos. Mi madre no quería preocuparnos, pero obviamente, todos en la medida de lo posible nos acabábamos enterando. Y nosotros, mi hermano, algo mayor que yo y yo, pues sí, desde muy pronto sospechábamos, pensábamos que la enfermedad de mi madre no tenía que ver con una dolencia física, ni siquiera, y esto es algo que nos tenía y nos tiene que acompañar a todos toda la vida, los que vivimos o hemos vivido con un familiar con un trastorno mental, no era culpa nuestra. O el tema de la culpa porque es una cuestión fundamental tanto en el desarrollo, tanto en
lo que es la vivencia con una persona con una enfermedad, o cualquiera, pero especialmente las que tienen que ver con la conducta y sobre todo, y por supuesto, lo que sobrevino después, aquel 16 de mayo del año, perdón, 16 de, ¿por qué he dicho mayo? Bueno, 16 de diciembre del año 2009. Preguntando esta mañana la media de edad, me han dicho, bueno, más o menos 22 años, público de Betel 22 años. Yo os miro y algunos se está alegrando de decir, tengo 22 años. Se está diciendo, bueno, 22 en cada pierna. Quizá. O 22 en espíritu, que está muy bien, yo también tengo 22 en espíritu. Yo con 22 años perdí a mi madre. Mi madre no se levantó aquella mañana de 16 de diciembre en pleno Adviento. El Adviento que desde aquel momento y pese a la dureza y la herida, o más bien cicatriz que deja, se ha convertido en mi tiempo litúrgico favorito, no solo por la música y la ambientación que puede invitar a una alegría, también por una nostalgia y una tristeza que hace por lo menos intentar mantener la mirada fija en aquel que es nuestra única esperanza y que también entiendo y aspiro y espero a que también era la última y única esperanza de mi madre. Como decía, el duelo por suicidio iba a ser muy teórico, ¿no? No. El duelo por suicidio está grabando, pues sé que no lo voy a decir como me están dando ganas de decirlo, pero vaya, el suicidio es horroroso. No solo podemos desear a nadie, ni desear a nadie que se muera de ninguna de las maneras. Una buena muerte, pero una buena muerte de verdad, no una eutanasia. Mi madre, al suicidarse, pasó tiempo, no sabemos cuánto, desde el acto hasta que murió. Cuando nos dimos cuenta fue cuando mi padre volvió de trabajar. Mi padre trabajaba de noche recogiendo basura por Madrid. Yo estaba dormido, me había despedido con un beso de mi madre. Pocas veces me despedía con un beso por la noche de mi madre. Si seguís viviendo en casa y ya habéis perdido esa costumbre, recuperadla. Y aquella noche yo me puse una película, me puse unas palomitas y hasta el día siguiente. Y realmente fue como atravesar un muro. No hay vuelta atrás, ni para ella en esta vida, ni para los que vivimos aquella primera mañana. Llegamos al hospital pensando en que todavía había alguna pequeña posibilidad de que sobreviviese, aunque no sabíamos cómo y con qué heridas y con qué consecuencias. Pero yo lo poco que puedo recordar de aquella madrugada, aquel amanecer de un sol que yo no recuerdo en aquel momento y en aquel día, es el salmo que en laudes se rezaba. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. ¿Cuántas veces me han preguntado dónde estaba Dios? Haciendo como caja de resonancia de esa propia pregunta, mi respuesta más inocente y o desgarrada, como el que se agarra a un clavo ardiendo, era que el Señor estaba conmigo, que el Señor estaba con mi madre. Al poco de rezar el salmo, ya los médicos confirmaron que mi madre no habría sobrevivido al suicidio. Y lo que vino después fue precisamente que el Señor estaba con nosotros. Mi testimonio no es un testimonio de efusión del Espíritu Santo, al menos como uno podría imaginársela cuando nos la pintan en Pentecostés, ¿no? Una llamita en la cabeza y que no se encienda la alarma antiincendios, sino en dos cuestiones. La primera, que yo tenía paz.
No la paz del opio del pueblo del que hablaba Marx. No, porque yo sabía que mi madre se había suicidado. Y además ese conocimiento, esa falta de shock, que es una eh, más que probable en muchas ocasiones consecuencia directa cuando ocurre un suicidio, que los familiares se quedan en shock durante el mismo día, las semanas siguientes, meses. Hay restos de ese shock en una especie de tabú, una imposibilidad real. No quiero hablar, es que no puedo hablar de ello. Decía, no solo no había una falta de shock, sino también no había una falta de típica respuesta, reacción automática que yo tengo cuando algo sale mal, aunque sea una tontería como que un conductor de patinete eléctrico vaya por donde no debe, o aquellas otras cuestiones que hacen que yo me encienda y me acuerde de la madre y de 3, 4 o 5 generaciones. No, y obviamente no es el momento ni para hablar de política ni de fútbol, de religión sí, claro, porque si no, no me habrían invitado aquí. Pero sí que es cierto que en esa paz se reflejaba un tienes que estar aquí ahora con tu hermano, con tu padre y recibiendo. Mi testimonio al final, que soy yo y no soy yo, es quien me ha mirado así y quien ha mirado así a mi madre, es un testimonio de iglesia. Yo no estaría aquí si aquel día no me hubiese sentido, no me hubiese sabido tan acompañado, tan acompañado. El día que perdí a mi madre, descubrí a mi madre la iglesia. Desde el primer momento, sacerdotes, consagradas, laicos, llamadas, el obispo interrumpiendo una sesión con la psicóloga del anatómico forense, una psicóloga a la que le tengo que agradecer la escucha, la cercanía y otras simples palabras, 4 más, que no las sé contar, soy de letras. Cuidado con las culpas. Así son 4. Cuidado con las culpas. Y es que la culpa, como decía al principio, y esto en cualquier documento que los hay, y muy buenos, hablando sobre el duelo por suicidio, pueden atestiguarlo. La culpa es probablemente el sentimiento o más el estado personal de una persona que ha vivido de cerca la muerte de un ser querido por suicidio. Nos solemos culpar de muchas cosas y solemos echarle la culpa a determinadas personas de otros, ¿no? La culpa de todo eso en este país la tiene tal político o el otro, según te caiga mejor uno u otro, la culpa de no sé qué la tiene tal. En concreto, con las cuestiones de la muerte también solemos ser bastante personalistas en cuanto a la culpa, o no aludiendo a personas, si es una enfermedad o un cáncer, pues maldito cáncer, si es un accidente de tráfico, pues maldito borracho, pues. Pero claro, aquí la culpa, cuando le vas a culpar a alguien de la muerte de un ser querido, le tienes que culpar al ser querido que se ha matado. Y esto es peligroso porque lo fácil y lo que a veces pasa es que transforma, pervierte, intoxica ese amor en un rencor, en un ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué te has hecho esto? Evidentemente ese rencor se dirige a otras personas. ¿Dónde estaba mi padre? ¿Dónde estaba mi hermano? Se había ido de casa hacía un tiempo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su psiquiatra? Yo tenía cita, mi madre, con él esa misma semana. No fue mi madre, obviamente, fui yo. No para partirle la cara, porque evidentemente había fallado. ¿O no? ¿Pudo hacer más? Él. ¿Pudo hacer más mi padre? Yo. En mi adolescencia, que parezco aquí ahora que no he roto un plato. ¿Y qué importa? Si mi madre no va a volver. Si esto que ya se empezaba a escuchar, como se escucha todas las navidades, cuando pones la tele, los anuncios del turrón, vuelve a casa por Navidad, mi madre no iba a volver. ¿Qué sentido tenía? Pues ninguno. Pero es que así funciona la culpa, sobre todo la culpa insana. Que la culpa sana, el reconocimiento de lo que uno ha podido hacer mal, el reconocimiento sano, por mi culpa, por mi gran culpa, por favor, enseñen eso bien, desde pequeños.
enseñen eso bien. Porque si se enseña mal, todo es culpa de alguien y no siempre es así. La culpa es una sombra que te va envolviendo todo. El pasado, el presente y el futuro. Porque lo peor de un superviviente, que es como nos llaman a los que sobrevivimos o intentamos vivir con el suicidio de un ser querido, no es simplemente la herida del pasado, es cómo voy a ser feliz. O aprovechando el lema de esta jornada, de este Betel, ¿cómo puedo esperarlo todo? ¿Qué todo puedo esperar? Pues lo espero todo en aquel que me ha mirado con misericordia. Como me han dicho que tengo en vez de 40 minutos 25, puedo resumirlo así. Lo espero todo en aquel que me mira con misericordia. En aquel que puede mirar mucho mejor que cualquier psicólogo, psiquiatra, antropólogo, el corazón de la persona. El corazón de mi madre. El corazón de cada una de las más de 4.000 personas que se suicidan cada año en España. No me sé los datos por comunidades autónomas, no veréis. Me sabe mal haber venido sin datos. Repito, soy de letras. Pero es que da igual, no es un dato. Son personas con sus historias y con un alrededor de gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo que se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? A la sombra de la culpa, como ponía aquí, le tiene que llegar la luz del perdón. Perdón por lo que yo, mi madre, haya podido hacer, o cualquier persona que actuase con ella, que contribuyese a los múltiples factores que pueden aludir a un suicidio. Como tengo que resumir, porque no solo es importante el tiempo, sino también la posibilidad de... Yo creo que la esperanza no estaba en la meta, porque no había meta. Hasta el cielo la meta se puede hacer muy larga, aunque a decir verdad, mi muerte casi viene hace unos pocos años, comprendiendo así que aprovechaba cada momento incluso para hablando de la muerte, hablando de la vida, hablar de la vida es hablar de la esperanza, una esperanza que se asoma en el camino. La esperanza no es pensar que todo va a salir bien, es que todo tiene sentido, todo, incluso lo más doloroso o de las cosas más dolorosas que Dios ha permitido en mi vida, porque mi madre, la madre de mi madre, está con nosotros, está conmigo. Mañana es Nuestra Señora de Montserrat, mañana es mi cumpleaños y estoy en su tierra. Estoy muy contento, no solo porque me invitan aquí, sino porque de alguna manera tiene cierto sentido que me traigan, me inviten el fin de semana, mi cumpleaños, y encima, sí, litúrgicamente ya es la fiesta de la Divina Misericordia, porque es la misericordia de Dios la que tiene la última palabra en nuestra vida. La última palabra. Así lo dice la Iglesia. Ante el suicidio no pensemos como se pensaba y como por desgracia a veces se piensa, por lo menos fuera de la Iglesia a veces hay gente que te dice, pero de verdad que en la Iglesia a tu madre la han sepultado. Sí, que sí, que sí. Que la Iglesia reconoce que el suicidio es pecado porque yo soy el primero como superviviente que no quiere que deje de serlo. Eso sería falsear la misericordia. El suicidio es un daño que se hace a Dios, a la propia persona y a los demás. No puedo negar eso. Lo que tengo que reafirmar es que por encima de nuestros errores, entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Lo dice el catecismo, no solo yo. Y del catecismo no nos deberíamos desagustar ni una coma. Podemos no entenderlo, podemos tener que estudiarlo, y aquí hay gente que seguro que lo ha estudiado mucho más que yo, pero que no solo es comprenderlo, sino darlo vida. Poder hablar de la misericordia de Dios para con mi madre, para conmigo, para los que ahora mismo me estáis escuchando, da sentido aquel dolor que yo he vivido, aquella cicatriz que la misericordia de Dios ha sanado. La cuestión principal es que hace 5 años ya escribí este libro, consciente que más que hablar de lo intelectual del suicidio, tenía que hablar de lo personal. Y
sin desangrarme, pero sí reconociendo que sin esa sombra de culpa el Señor había estado caminando conmigo, el Señor me pedía algo más, como a Zaqueo: bájate del árbol, que yo me subo al árbol de la cruz. Bájate de esa cruz pesada que no sabes abrazar, abrázala y sígueme. No es ya solo que me inviten a viajes, que está muy bien, viajo con mi familia, es sobre todo la capacidad de poder hablar y escuchar, hablar un poco y poder hablar de algo más en extenso que es este libro, sino sobre todo poder intentar acompañar esta formación que necesitamos todos. Si todos tenemos esa misma esperanza, todos, en cada uno en nuestra vida, en nuestra situación personal, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestro círculo, en nuestra vocación, podemos dar esperanza. Y a veces la esperanza no la damos con nuestros títulos, sino con una capacidad de escucha, de espera y también una capacidad, a ser posible, de poder formarse y de poder decir, oye, necesito saber más de esto, me inquieta. Sé que quizá de hoy la mayoría de gente que salga de Betel pues se irá intentando hacer malabares. Ten cuidado con lo que buscáis haciendo para hacer malabares, pero si os surge una inquietud de poder hablar un poco más de esto, yo me quedo un rato, me quedo hasta mañana, de hecho, os dejo cualquier contacto, tenéis mi libro, estoy en redes sociales y podemos ser más, porque San Pablo, estando en la cárcel, evitó el suicidio de su propio carcelero cuando el Espíritu Santo rompió los barrotes y le dijo: no te hagas daño, estamos todos aquí. Si todos podemos ayudar, mucho mejor. Si todos incluso podemos formarnos, hay guías. Tenemos estado con mi trabajo haciendo incluso un pequeño curso que nos puede ayudar a entender conductas como el suicidio, como las autolesiones que por desgracia, están a la orden del día entre jóvenes. Podamos entre todos esperarlo todo en la misericordia de Dios. Vale, pues quedan unos 15 minutos más o menos. 10-15 minutos. Y ahora podemos hacer una ronda de preguntas libremente. No tengáis miedo a preguntar. No. Yo para romper el hielo. Sí. Bueno, no, sí, es de evidencia tuya personal que ha avanzado a nivel de luego tu dirección profesional. Pues realmente el día que falleció mi madre, bueno, al día siguiente, yo le hice una promesa a mi madre, que era acabar psicología. Luego ya ponerme una clínica o buscar, me he ido dejando un poco llevar. A veces también ese proceso de duelo, probablemente más el Espíritu Santo que mi inconsciencia, me ha guiado en cuanto a no desangrarme antes de que la herida estuviese cerrada. Quiero decir, no te puedes poner a enseguida a hacer terapia y la posibilidad de que te llegue algo que te remueva tanto por dentro como para ir más despacio, ¿no? He dado así vueltas hasta que, bueno, luego a partir de mi testimonio sí que es cierto que esto de la prevención ya me lo he ido tomando más en serio. Todavía no hago terapia, aprovecho para decir, pero sí que es cierto que ese acompañamiento, que esa escucha activa del dolor del que sufre, del que se pregunta sobre la propia vida, sí que lógicamente me ha marcado. Recuerdo muy bien haciendo unas prácticas en un colegio en Madrid, pues tuvimos el caso de una chica de 15 años que estaba más allí que aquí y que afortunadamente, gracias a Dios, sigue aquí, pero que es cierto que lógicamente me ha marcado. Si vas a romper el hielo, pero... Sí, ahora ya lo he... No, te quería decir que muchísimas gracias por abrir y por compartir, o sea, esto que es tan, o sea, tan difícil también de revivirlo, de repensarlo, y nada, que gracias por contarme, compartirlo con nosotros. Gracias. Y te quería preguntar también, ahora me ha venido ahora con su pregunta, el tema de el rencor hacia uno mismo, hacia los demás, que puede surgir, o sea, como has dicho. Sí. ¿Qué es lo que más te ayudó quizá a no cogerlo o a no
que no te poseyera este rencor que tú hayas visto? Bueno, primero, yo creo que reconocer que emocionalmente eso tiene que estar ahí, por lo menos latente, de que existe como posibilidad de no negar la emoción, a mí me ayuda. Luego, entrar en un diálogo de conciencia, de decir hasta qué punto con la razón uno puede decir tengo la culpa y hacerse esta pregunta, yo creo que eso es muy importante. Mucha gente este tema de la culpa insana lo lleva hasta extremos muy bestias, ¿no? Estoy pensando en personas que, por ejemplo, tienen lo que se conoce y se vende en los titulares como ecoansiedad. Oye, tú puedes tener una conciencia muy grande de que tienes que reciclar, aunque alguna voz te diga que no vale para nada. Pero tanto como para asumir e incluso patologizar no iba a decir en tu mente, porque es que los trastornos mentales muchas veces tienen de todo menos mental. Y o sea, un trastorno mental puede ir hasta los pies, ¿no? O puede irte a una contractura que tienes constantemente y que te sale justo precisamente cuando estás rayado, como se dice hoy en día los jóvenes, los de aquí. Por eso creo que es importante tomar conciencia de la posibilidad de sentir esa emoción de culpa y entrar en diálogo con ella. Y sobre todo, la capacidad de perdonar. Yo desconozco, hasta que lo estudié como psicólogo, cómo hacen personas que no creen en Dios para perdonar cosas tan bestias. Claro, cuando uno es como el que ha perdonado mucho porque le han perdonado mucho a él y el que reconoce sus errores puede tener también una capacidad mayor de decir esto es mío, esto no es mío, y si esto es de mí, hasta qué punto no lo sé, pero lo pongo en aquel cuya misericordia es mucho más grande. Por eso digo que en ese punto y en otros tantos los cristianos tenemos ventajas. Y hay que venderlo así, ¿eh? No es por nada. No sin dar envidia de jaja, ¿no? Pues decía el Papa Francisco, en paz descansa, que solo puedes mirar a alguien por encima para ayudar a que se levante, pero decir, oye, esto está muy bien. Sí. ¿Siempre has sido tan creyente? No. O sea, cuando falleció tu madre, no tenías esa fe, ¿no? Yo he sido gente de fe porque mi madre tuvo el impulso de que no hiciésemos como cuando disparan los murciélagos de un sitio, que no vuelven. Mi madre después de la primera comunión presionó un poco, para que nosotros tuviésemos un grupo, que si monaguillos, que si tal, y que yo pudiese, y eso me ayudó sobre todo para que en los momentos de duda, aunque dudase, siguiese. Esto es muy importante porque hoy en día, por ejemplo, con la educación nos hemos pasado la vida hablando de motivación, pero no de disciplina. Entonces, cuando la motivación desaparece, que es a los 3 días de empezar el curso escolar, si no hay disciplina no vuelves. Por eso creo que para mí fue muy importante confiar. Y creo que intuí cuando mi madre empezó a faltar de me quieren, me cuidan. Yo ahora puedo tener un mar de dudas tremendo y decir, Señor, ¿por qué esto, no? Pero me quedo. Y el Señor conduce. Y eso da fruto. Porque después puedes ver sin la sombra de la culpa, sin ver todos esos momentos donde el Señor estaba ayudando. Y mi fe sigue siendo muy pequeña porque yo sigo sin mover montañas, si no me traería aquí no sé, qué montaña, no me sale ahora. Alguna. Mi fe sigue siendo muy pequeña, pero ese abandono en quien se fía, en quien a uno le quiere, pues ayuda. No sé si. Sí, yo también te quería dar las gracias en primer lugar. Creo que los planes de Dios son perfectos, pero que la libertad del ser humano está ahí y el plan también está ahí. Entonces, yo creo que evidentemente los planes de Dios no están la muerte de tu madre, pero para nada. Pero sí que es verdad que a raíz de ahí, Dios recondujo su plan y dijo, vale,
voy a sacar de esto algo bueno, creo que eres tú. Entonces, aunque en sus planes no estaba esto, pero Dios saca siempre algo bueno de todo, absolutamente de todo. Creo que gracias a eso, pues Dios te está usando muchísimo para ayudar a otras personas, ¿no? Y creo que tu madre también estará súper orgullosa desde arriba. Yo te quería preguntar, cuando, o sea, tú has hablado siempre de ese acompañamiento, ¿no? Que sentiste tras la muerte de tu madre, pero ¿fue algo instantáneo en ese mismo momento o primero tuviste una crisis de fe? O sea, ¿te peleaste con Dios en ese momento y luego ya fue cuando viste un poco más la luz o desde el primer momento ya lo comprendiste todo? No. Y además porque la comprensión sobre un hecho tan desgarrador no es abrir la página del libro de ¿qué toca ahora? Pues de aprender del suicidio, no. La vivencia, como era anterior, cuando yo he leído después temas de suicidio, pues claro, ya es otra perspectiva, pero al vivirlo en primer momento no podía separar esa comprensión de la vivencia. Comprenderlo desde un punto de vista científico, desde lo psicológico, evidentemente me ayudó muchísimo. Pero lo primero era puramente experiencial, ¿no? De hecho, en un momento de formación en la carrera, pues vinieron a hablarnos del suicidio, porque en psicología, no sé aquí, pero no se estudia la conducta suicida así como debería, por otro lado. Y cuando dije, yo vengo a formarme porque mi madre hace menos de un año se suicidó, dejando a todo el mundo en shock, creo que en un primer momento, más que comprensión, lo que había era confianza, abandono. Mira, sigo mi vida, intento seguir mi vida, porque que te quedes sin madre con 22 años, no espero que os pase, pero es que es recuperarte de un terremoto, quizá por eso nos llaman supervivientes, porque en de muchas formas esta mañana al ver que Betel significa casa de Dios, hogar, cuando falta una madre, el hogar, la falta de hogar se nota, ¿no? Por eso que es por encima de todo poner no solo a la Virgen María y esa maternidad de la Iglesia con la confianza de yo acabar comprendiendo un poco más, pudo más que esos momentos de no tanto pelea, sino de sí de indiferencia, de ahora esto no lo entiendo y puedo pasar un poco, sin dejar de ir los domingos a misa, pero pasar un poco y me confieso a lo mejor después de lo que debería, pero como un tango, ¿no? De me separo, pero sigo en la pista. Yo bailo fatal, ¿no? Pero, pero me suena bien, ¿no? Hablar no te dejo porque sé que tú no me dejas, porque sé que tú vas conmigo. Es que al final, uy, cómo corren. Resonó, ese salmo resonó en mi vida esos primeros años. Bueno, creo que atrás había antes. Bueno, no sé. Sí. ¿Lela? Y allí es verdad que los niños viven realidades muy duras, sobre todo a nivel de tema de la muerte. Muchos de ellos tienen familiares pues, que les pegan el tiro y mueren. Y luego también tenemos situaciones de alumnos bueno, que tienen experiencia de suicidarse, ¿no? Y es verdad que tú me hablas de la confianza del abandono, y yo como creyente entiendo y lo acojo y mi experiencia es así, ¿no? Pero esas adolescentes, por ejemplo, no conocen y es como complicado poder acompañarles sin poder, o sea, bueno, sin que puedan entender esta dimensión. Entonces, sí creo que es una fórmula mágica que te vamos a decir algo que Ojalá. me dé una respuesta concreta, pero sí, algún consejo para acompañar a los adolescentes para Que se sientan queridos. Que se sientan queridos. Es que lo que nos salva es el amor. Por otro lado, antes de estar con los adolescentes mostrando toda la cercanía y el afecto, ponerse a cara de perro para que situaciones tan lamentables dejen de darse, para que haya más acciones
personales, administrativas, logísticas de esa zona de la mina, de Barcelona, de Cataluña, de España, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hacemos esa parte, que es la más, por lo menos para mí, la más desagradable, porque no te hacen caso, que me están grabando, y no iba a hablar de política, pero si no hacemos esa parte, el desgaste es obvio, y el que no nos hagan caso también desgasta, es evidente, ¿no? Yo creo que si habéis oído hablar del suicidio antes por redes sociales, Stop Suicidios, por ejemplo, hace una labor inmensa. Es una labor muy dura, muy volcada en concienciar desde el shock, digamos, que hasta cierto punto es efectiva, pero que te deja con cierto mal cuerpo si no damos ese pasito de dar esperanza. Y ese pasito empieza por dónde ponemos nosotros la esperanza. Si la ponemos en el político de turno, ya deberíamos saber, porque ya no nos chupamos el dedo por esto de la media edad de 22 años, que no va a haber solución y que esta solución no va a ser automática. Hace poco ya está en la agenda nacional de este país el suicidio, y la gente experta trabajando en eso es muy experta y mucho experta, pero luego está que si con este sitio, con el otro, con el de este bando político, con el del otro. Total, que lo que viene siendo a tu colegio, a tu zona, a tus chicos que están así, les va a llegar pues cuando peinen canas. Entonces, creo que es muy importante sostener. Y el sostenimiento solo se hace desde el amor, desde el ofrecer espacios lo más seguros y lo más agradables posibles para que ellos se sientan escuchados y de buscar propuestas, de buscar entre todos propuestas de educación emocional, de conciencia contra el acoso escolar, contra todo lo que la policía y todo lo que asociaciones, guías pueden poner a disposición. Me consta que en Cataluña hay asociaciones como La Barandilla, se pueden traer formaciones tanto a profesores, orientadores, familias, un poco de sostener. Yo me he leído por este trabajo, yo me he tenido que leer prácticamente todos los manuales de prevención educativa en cuanto a autolesiones y suicidio de España, por lo menos todos los que están en castellano. Así que el de Cataluña no me lo he leído, lo siento. Si alguien me lo puede traducir, no estaría mal. Me consta, aunque no los lea o no los entienda del todo, que todos están hechos por súper profesionales que saben de esto más que yo, pero hay que tocar puertas. Digo tocar por no decir golpear, porque hay que ayudar. Y a los chicos, toda esa fuerza que se te ha ido en gritar, pues toda la dulzura y ternura que puede poner nuestra mirada. Yo me sigo con una pregunta más. Yo os quiero dar. Sí. Oh. Parece que por el final había una pregunta. No. Pero más que todo era que, por ejemplo, en el pueblo, los suicidios está la orden del día, tanto de jóvenes como de adultos. Y siempre se ha mantenido la idea de que cuando se llama el suicidio, la idea de pesimista, pero le doy las gracias porque me ha cambiado un poco la idea de la concepción en cuanto a cómo miramos. En un pueblo de Venezuela, una idea donde la persona se desnuda completamente de inicio a fin, no tiene ningún tipo de salvación. Pero claro, no queda la ayuda, la persona, la misericordia. Me ha cambiado de verdad completamente la perspectiva. De pasar de ser una cosa de jugar que cuando lo vendiendo, todo el mundo puede analizar una persona en X parte. Gracias. Porque es que el suicidio no tiene solo una cara. Por eso es muy importante mantener al menos algunas ideas muy, muy rápidas. La primera y sencilla es que no podemos juzgarlo porque no lo podemos entender en cada persona. Pero que en la mayoría de casos, sobre todo en gente que ha intentado suicidarse, que es mucha más de la que pensamos, sobre todo lo que anda detrás es un sufrimiento que hay que ayudar a comprender.
y que hay que ayudar a guiar no hacia una solución, porque a veces no hay solución al sufrimiento, piensa en una enfermedad terminal o crónica, sino un acompañamiento en ese sufrimiento y un sostenimiento para aprender a vivir. El suicida no desea morir así sin más ni desea simplemente matarse y desaparecer, desea dejar de sufrir, ayudar a sufrir. Deberíamos, los cristianos, ser expertos en eso, porque tenemos uno que lo ha sufrido todo por nosotros. Sí. No les mires, ¿eh? No, bueno, pero creo que aquí... Antes hablas del tema de las culpas. Una persona que padece un trastorno mental, que puede ser por muchas cosas, ¿cómo tratar la culpa, o cómo combatir, o cómo quitar la culpa de los familiares de esa persona? Los familiares de una persona con un trastorno mental, el que sea, son los grandes olvidados. Lo digo por experiencia y vamos, por la experiencia de todo lo que hablo sobre este tema. Se habla con el paciente, en la mayoría de ocasiones, en muchas ocasiones, la cuestión principal, el síntoma, digamos, es la punta del iceberg de cosas que en la familia no están funcionando de la mejor manera y en vez de ayudar no solo a la persona paciente, se ayuda a la familia que puede ayudar. Es decir, todo lo bueno que te puede decir el mejor psicólogo del mundo, llega luego en casa y todo está igual de mal. Entonces, es muy importante, debería ser prioritario en cuanto a la atención de personas con cualquier tipo de trastorno, sostener y ayudar a familias. Yo creo que, venga, lo pillo. Salud Mental España y otras tienen muchísimas guías acerca de familiares sobre distintos trastornos. El suicidio, por ejemplo, tiene bastantes guías. Guía de acompañamiento en el duelo, incluso. Esta creo que es de Andalucía, esta es de Madrid, esta es muy general. Yo creo que se puede hacer mucho si las familias colaboran, porque cuestiones como la culpa son cotidianas. Entonces, ojalá extender ese manto no solo a una persona en particular que está sufriendo, sino también a su entorno que sufre con él. Porque además en la conducta suicida, el no hacer sufrir a los demás se convierte en un arma. Porque la persona que puede andar pensando en suicidarse puede pensar que los demás van a estar mejor sin esa persona. Ese sentimiento de carga en cuanto a la conducta de suicida es muy peligroso. Muchas gracias, Javi, por haber venido, por compartir un poco de tu vida. Y ahora, por favor, los que hayáis comido algo o habéis dormido, tenéis las por fuera del pasillo y vamos yendo otra vez